Nadie tengo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo aquí. Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Señor Jesús, eres mi sostén. A nadie tengo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo aquí. Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Señor Jesús, tú eres mi sostén. A nadie tengo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo aquí. Torre fuerte es tu nombre, donde me refugiaré. Bajo tu divina sombra, para siempre vivirás. Con tu diestra me sostienes y siempre me ayudarás. Y es por eso que te alabo por toda la eternidad. Y es por eso que te alabo por toda la eternidad. Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Señor Jesús, tú eres mi sostén. A nadie tengo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo aquí. Te adoramos, nada deseo aquí. Torre fuerte es tu nombre, donde me refugiaré. Bajo tu divina sombra, para siempre vivirás. Con tu diestra me sostienes y siempre me ayudarás. Y es por eso que te alabo por toda la eternidad. Seguimos, Señor, ocultos mientras tu ira sacude el mundo entero, Señor. Donde tú, Señor,
derribas la altivez, la soberbia, el orgullo de los hombres que se levantan en tu contra, Señor, que se enseñorean de este mundo como que si ellos fuesen los dueños y señores. Y tú los humillas en su sabiduría, en su poder militar, en su inteligencia, en su ego, Señor, con un virus que no es ni siquiera perceptible a la vista humana. Los humillas de esta forma, Señor Jesús, y guardas al justo, guardas a tu pueblo, guardas a tus hijos de esta ira, Señor, que tú has derramado sobre este tiempo. Mientras que para muchos esto es símbolo, Señor, y señal de miedo, de angustia, de preocupación y de muerte. Para nosotros, Dios, esto es un tiempo de consagración, de santificación, de búsqueda de tu presencia, para traerte más gloria y honra a ti, Señor. Para que tu evangelio sea predicado, Señor Jesús, a este mundo, Señor, que ahora sufre las consecuencias de su pecado y de su maldad. Y para nosotros, Dios, es una fortaleza en nuestra fe, sabiendo que tú nos dejaste bien dicho que tipos de estas cosas sucederían, como las pestes. Señor, así que yo te pido que tu Espíritu Santo pueda edificar a tu pueblo a donde quiera que se encuentre resguardado, Señor Jesús, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda seguir formando el nuevo hombre en ellos, que los ayude a hacer morir al viejo hombre, que ellos puedan tener un entendimiento más claro y preciso de quién eres tú, Señor, para que te puedan conocer mejor, para que te puedan adorar mejor, para que te puedan servir mejor, y en pocas palabras, para que puedan vivir mejor para ti. Así yo te lo pido, Dios. Amén. Bien, amada iglesia, hoy continuamos ya con esta penúltima prédica de esta serie de Viviendo en la Autoridad. Un saludo a todos los que nos están mirando y siguiendo por las redes sociales, en este caso vía online. Y venimos hablando de Viviendo en la Autoridad, y esta viene siendo la parte 8. Y hemos visto lo relevante, lo importante que es para Dios el tema de la autoridad, lo hemos visto lo que significa para Dios la autoridad, de cómo manifiesta su autoridad. Hemos mirado también las 4 bases donde prácticamente Dios manifiesta su autoridad, como es la autoridad en el hogar, como es la autoridad laboral, la autoridad gubernamental o civil, y ahora toca pues la autoridad eclesiástica, que estas son básicamente las 4 pilares de la autoridad, y de ahí se derivan las demás. Y yo creo que vayamos al Evangelio de Juan. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, la NTV, para los que me siguen vía digital. La NTV, Juan 10. Vamos al Evangelio de Juan. Y hay mucho que decir sobre este tema, ya que pues estamos viviendo en un tiempo donde precisamente la autoridad ministerial o la figura eclesiástica, el cuerpo de liderazgo de la iglesia moderna actualmente es bastante atacado, es bastante vituperado, es bastante malentendido muchas veces, pero esto es debido a la desinformación, al desconocimiento, a la mala práctica y en muchos de los casos en una posición de conciencia, porque no son verdaderos líderes eclesiásticos. Y vamos a mirar Juan 10, que nos dice Jesús sobre la figura que hoy día es la más atacada de todas, la más incomprendida por otro lado, la más distorsionada también, como es la figura pastoral, que es la que siempre como que da la cara en el ámbito de lo que es las autoridades eclesiásticas. Es la figura más representativa, es la figura que más se conoce, es la figura que en poco o mucho es atacada o es alabada, pero es la más conocida, porque es precisamente el pastor el que está llamado a trabajar por mucho tiempo con una iglesia local. Y pues ya usted sabe que hay muchas cosas que se dicen, buenas y malas, sobre el ámbito ministerial pastoral. Y casi siempre debido a esto, las personas ya tienen un prejuicio o una idea preconcebida de lo que es ser un pastor, y siempre lo asocian con autoritarismo, lo asocian con legalismo, lo asocian con religiosidad. Pero vamos a mirar
el ejemplo que nos dio Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Yo sé que usted ha leído bastante este pasaje de Jesús y las ovejas y la puerta, pero yo le quiero explicar un poquito por qué Jesús está hablando de esta forma. Y le voy a explicar rápidamente que en el ámbito histórico agrícola, porque recordemos que Israel toda la vida ha sido una nación agrícola, ha sido una nación del campo, ha sido una nación que ha tenido que siempre producir, a pesar de no estar en una de las mejores zonas del mundo, porque Medio Oriente es mucho desierto, pero ellos hayan visto la mano de Dios, ellos han visto la bendición de Dios allí. Y pues han tenido que desarrollar y adaptarse al medio ambiente que el Señor les dio como herencia, como esa tierra. En la época pues había muchos pastores y por lo tanto había mucho pastoreo de ovejas, ya que pues las ovejas eran un tipo de animal que era muy frecuente en esa región, en ese entonces, y por lo tanto había no solamente uno en la ciudad, había muchos pastores, porque este era un oficio muy conocido y popular. Entonces, debido a la gran magnitud de ovejas que había ya presentes en ese entonces, se tuvo que hacer un gran redil público, para que usted me entienda. Y ahí todos los pastores podían dejar las ovejas al cuidado de un portero de mucha confianza, de mucha solidez, de mucho respeto, para que velase y cuidase por las ovejas, evitando que entrasen personas ajenas, para evitar que se robaran, que enfermaran o que dañaran a la grey. Entonces, este gran redil estaba cercado por paredes de barro y tenía una sola puerta. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder mirar mejor y entender qué es lo que Jesús está hablando y por qué está usando esto que la gente de la época entendía perfectamente, lo que él está usando. Entonces, por eso viene él dice que el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. ¿Por qué lo dice? Porque evidentemente entonces, si tú no eres un pastor, dueño o administrador, porque muchas veces los pastores de la época no eran los dueños de esas ovejas, sino eran contratados para pastorear y trabajar esas ovejas, tú no te ibas a ir por la puerta, porque en la puerta estaba el portero. Tú ibas a intentar trepar por otro lado para causar daño, porque ya te iban a reconocer de que tú no eras el pastor de esas ovejas. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, evidentemente, porque el que era realmente pastor se iba a presentar delante del portero, el portero lo iba a reconocer y lo iba a dejar entrar para que sacase a sus ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Usted puede mirarlo por Facebook, usted puede mirarlo por YouTube si usted quiere, coloque pastor llamando a las ovejas y usted va a ver literalmente cómo estas palabras del Señor se cumplen. Como un pastor toma varios turistas, hay uno que tiene muchas reproducciones y le dice que llame a las ovejas con el mismo silbido que el pastor usa, y las ovejas escuchan pero no le hacen caso. Y luego al final del video se nota cómo el que es verdaderamente el pastor de las ovejas hace el sonido y las ovejas reconocen y se acercan hacia donde está el pastor y le siguen. Así son las ovejas. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Es decir, el pastor tiene un trabajo tan estrecho y tan íntimo con el pueblo que tiene bajo su cuidado, que las conoce de una manera muy especial. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es dar una vida plena y abundante. Este es un verso que siempre se le ha acuñado a Satanás, porque si bien es cierto, Satanás viene a robar, matar y destruir, pero Jesús no está hablando aquí de Satanás. Eso hay que tenerlo claro. Jesús está hablando de un ladrón, Jesús está hablando de un extraño, pero también viene hablando de un tipo de pastor, que aquí lo dice. Leemos, continuamos leyendo. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi
propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Jesús está hablando entonces, está haciendo una comparativa entre los líderes negligentes, los pastores que ha tenido por muchos años el pueblo de Israel en ese momento, que en ese punto también de la historia fueron negligentes y malos con el pueblo a la hora de pastorearlo. Si leemos el capítulo anterior de Juan, el capítulo 9, Jesús le hace el milagro al hombre que había sido ciego de nacimiento, y cuando este hombre va y se presenta entre los líderes religiosos, los fariseos, pues para recibir lo que la ley de Moisés demandaba, ellos tuvieron una actitud negligente, malvada, autoritaria, tiránica, déspota con este hombre que había sido sanado. Y al final de este capítulo, del capítulo 9, Jesús reprocha y le dice en su cara una vez más a los fariseos que ellos eran líderes ciegos guiando a un pueblo ciego. Es decir, era un mal liderazgo que tenía el pueblo de Israel y que no tenían la capacidad de pastorear, de apacentar al pueblo de Israel. Y luego viene el capítulo 10. Entonces esto nos habla de que un mal pastor es el que roba los recursos y se aprovecha para manipular. Es el que mata el evangelio y la fe del pueblo que tiene delante y destruye la sana doctrina de Jesús mezclándola con herejías, con distorsiones del evangelio. ¡Wow! Yo no lo había visto así, pastor. No, yo sé que usted no lo había visto así porque usted solamente se quedaba con la versión de que Jesús estaba hablando de Satanás. Jesús en ningún momento está hablando de que es Satanás. Podemos agarrar esa versión y atribuírselo a Satanás, sí, porque él roba, mata y destruye. Pero Jesús está aquí hablando de líderes negligentes y que por culpa de estos líderes negligentes se malpone el verdadero liderazgo eclesiástico y daña la autoridad eclesiástica que tiene un fin en la iglesia también. Para los que vienen siguiendo esta serie y nos dimos cuenta que los gobiernos del mundo existen porque Dios restringe la maldad a través de ellos en su misericordia, restringe la maldad del corazón del hombre, pero también alaba y puede honrar las cosas que son cónsonas con su carácter, con su naturaleza, con su palabra. Pues igualmente en la iglesia la autoridad tiene un fin y no es precisamente enseñorearse del pueblo, no es precisamente manipular para robar recursos, ni mucho menos. Entonces acá dice que el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero. Hoy vemos, lastimosamente, cómo se abusa y se manipula porque la única intención de muchos pastores es el dinero, precisamente. Y en realidad no le importan las ovejas, no le importa la salud de las ovejas, no le importa la vida espiritual de la gente, en realidad. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí, yo conozco al padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. El máximo ejemplo de la autoridad eclesiástica, de lo que es un pastor, lo vemos en la vida de Jesús. El mayor ejemplo ministerial que tenemos hoy día, que siempre ha tenido la iglesia durante todas las generaciones y hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo, es precisamente Cristo. Ese es el mayor ejemplo. Podemos citar hombres de Dios de la historia, claro que sí, como una referencia, pero siempre la verdadera autoridad ministerial, el mayor ejemplo a seguir en este ámbito es Jesús. Es Jesús. Entonces yo tengo que exhortar, animar, aconsejar al pueblo de Dios a que si usted le están robando los recursos, de que si usted le están matando la fe o la vida espiritual y le están distorsionando, destruyendo la sana doctrina, salga de esa iglesia. Porque eso es un mal uso de la autoridad eclesiástica que fue delegada. Porque la autoridad delegada está precisamente para dirigir al pueblo de Dios, a la iglesia, en nombre de Jesús, como Jesús lo haría. Pero eso está limitado porque somos seres humanos, recuerden. Pero no me voy a adelantar. Este es tan solo el inicio de este mensaje. Es un llamado de atención al pueblo de Dios. Es una advertencia al pueblo de Dios. Pero también es un señalamiento a aquellos pastores negligentes y falsos con el pueblo de Dios.
Así que tengo que decir categóricamente que un pastor no es iglesia. Yo quiero que usted escuche esto. Yo sé que hay gente que me sigue y que copia lo que se está diciendo. Un pastor no es un experto médico, aunque puede ser un doctor, que tenemos el caso del apóstol Lucas. Si usted no lo sabe, fue el que escribió el Evangelio de Lucas y fue el que escribió los Hechos, el libro de los Hechos. Él era doctor en la época. Esas son excepciones a la regla. Un pastor no es comentarista cultural. Un pastor no es, o una autoridad eclesiástica no es, líder político o social. Y lastimosamente hoy vemos como muchos líderes eclesiásticos, especialmente pastores, dejan su posición dentro de la iglesia o mezclan su posición dentro de la iglesia con la política de este mundo o con actividades sociales. Que si bien es cierto, la iglesia puede tener una representación de ayuda social al pueblo, no estamos llamados a ser líderes sociales. Un líder eclesiástico o un pastor no es comediante. Si bien es cierto, en un momento de la prédica uno puede decir una que otra cosa que cause gracia o risa en el pueblo, todo el mensaje no puede estar lleno de comedia, porque la palabra de Dios no es para reír, la palabra de Dios no es para tomarla en tono jocoso de burla. Un líder eclesiástico o una autoridad eclesiástica no es un orador motivacional, y lastimosamente hoy vemos líderes, vemos pastores que son oradores motivacionales, y no quiero dar nombres porque de eso no se trata este mensaje se trata de que usted conozca la verdad, y la verdad solita le va a dar el criterio y le va a dar el discernimiento para que usted se dé cuenta quiénes son cada una de estas personas representadas, porque cada uno de estos rasgos que yo estoy diciendo aquí, que no es una autoridad eclesiástica, lastimosamente son figuras de renombre dentro de la iglesia cristiana protestante actualmente, y son líderes muy famosos, que tienen muchos libros, que tienen canales de televisión y muchas otras cosas. Pero un líder eclesiástico, pastor, pero la Biblia nos dice que debemos exhortar, que debemos animar a los hermanos. Sí, pero no es con técnicas del mundo y bajo el concepto de motivación que el mundo maneja. Y por eso digo que entonces no es un orador motivacional. De esa forma no. Una autoridad eclesiástica, un líder ministerial, o un pastor en este caso, tampoco es un coach empresarial. No lo es. Así que no podemos entonces pretender aceptar y tolerar este tipo de líderes dentro de una congregación, porque sencillamente esa congregación no va a ser pastoreada. Y yo quiero recordarle que los 5 ministerios que Jesús instituyó, cada uno de ellos representa a Jesús en una faceta distinta. Y yo no veo a Jesús como un experto médico, a pesar de que es sano, médico por excelencia. Yo no veo a Jesús como un comentarista cultural, como un líder político o social de este mundo, cuando él mismo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, sino mis súbditos pelearán por mí. Yo no veo a Jesús comediante. En realidad no le veo en ningún momento a Jesús ni siquiera diciendo una sola bromita. No veo a Jesús como un orador motivacional, inspirando a la gente a alcanzar sus sueños y a luchar y ser exitoso en la vida. Mucho menos veo a Jesús como un coach empresarial, aunque bendijo a Pedro con las redes. Claro que sí. Y esto hay que decirlo con propiedad, amada iglesia, porque lastimosamente entonces la autoridad de Dios en la iglesia se ha desvirtuado, y eso hace entonces que en la iglesia hay un desorden, no hay un crecimiento, no hay una edificación con la palabra de Dios. Y entonces la iglesia no puede ser iglesia, y si la iglesia no es iglesia, la sal pierde su sabor, y la luz que está llamada a ser luz no es luz. Y ahí tenemos un serio problema, porque Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, entonces ya de nada sirve. Será echada afuera y será pisoteada. Y Jesús no quiere que su iglesia sea pisoteada. Eso es una realidad. Así que vamos a Hebreos 13:7. Aquí leo la Reina Valera contemporánea, RBC. Para los que tienen la facilidad de seguirme vía digital, o los que están en sus casas y tienen formas más cómodas de seguirme vía digital, con las diferentes versiones. El escritor de Hebreos, en el último capítulo de la epístola, nos dice varias cosas interesantes que nos ayudan a entender mejor la figura de la autoridad eclesiástica, en este caso representada con la figura pastoral, que es la más golpeada hoy día, la más atacada, la más vista. Hebreos 13:7 dice algo muy interesante. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Leo
la NTV del mismo verso. Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Tenemos que entender entonces que la autoridad eclesiástica está puesta para dar a conocer la palabra de Dios al pueblo. Yo le voy a decir una cosa, si usted no lo sabe, a lo mejor aquí se va a enterar. La ignorancia es un poder y el conocimiento también es un poder, porque los que tienen el conocimiento manipulan con su conocimiento y los que están en ignorancia se aprovechan de ellos para manipularlos y controlarlos. Un pastor no está para controlar la vida de nadie, la autoridad eclesiástica, ministerial, no está para enseñorearse y para controlar. Y yo no consigo entonces, me indigna enterarme muchas veces de personas que le tienen que consultar todo a un pastor. Se quejan. Es algo terrible esto. No puede ser esto, porque esto no es para esto. La autoridad eclesiástica que Dios deposita a los líderes que Dios pone es para que en representación de Él administren la grey y es para que enseñen la palabra de Dios. Es para que le enseñen. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Es decir, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Las ovejas tienen que mirar la conducta, tienen que comparar, tiene que haber una coherencia entre lo que yo enseño y lo que yo vivo. ¿Por qué? Porque de esa matemática, así como 2 más 2 hacen 4, lo que yo digo con mi boca, más mi estilo de vida, de lo que la iglesia me va a mirar, la gente va a poder, número 1, comprender mejor cómo aplicar la palabra, y número 2, va a tener credibilidad mi persona como autoridad. Y eso se va a traducir en que el pueblo va a poder imitar la fe, es decir, en la practicidad, en el día a día. Y va a poder que su fe no es solamente una teoría, no es solamente un conocimiento experimental, o no es solamente cuando hay grandes manifestaciones de poder en un momento de la iglesia, sino que es algo vivencial y que entonces no depende de, como muchos dicen, una atmósfera sobrenatural en un momento. Dios necesita crear atmósferas para ser Dios. Dios mismo ya es sobrenatural. Él es todo sobrenatural y por lo tanto no necesitamos una atmósfera. Esa palabra rebuscada de muchos pastores que lo que buscan es dar una sensación o una imagen de superioridad y de sobrenaturalidad al pueblo para tener mayor credibilidad. Esas son simplemente palabras de buena oratoria. No se deje chantajear por eso, no crean ese tipo de manipulación en la iglesia. Los pastores quieren llevar al pueblo a experiencias sobrenaturales de verdad, llévalo a Dios. La autoridad eclesiástica está precisamente para eso. En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo de Moisés con 5 pilares enfrente que le daban acceso al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y simbólicamente esas 5 columnas representan los 5 ministerios que Jesús instituyó. Entonces esto me habla a mí que la verdadera autoridad, como se lo con una columna y baluarte de la verdad, tiene la única intención de facilitarle el acceso y de llevar al pueblo a que se conecten con Dios, no con ellos, no con una organización. Y eso realmente es ser un pastor, es una autoridad eclesiástica. Para eso es la autoridad eclesiástica. ¿Y cómo yo logro eso? A través de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, Dios se ha revelado a nosotros. Y necesita entonces que la autoridad eclesiástica que Él pone, los líderes que Él coloque, lleguen a su pueblo a un mayor entendimiento y conocimiento de quién es Dios. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. No te acuerdes de aquellos que no te enseñaron nunca la palabra. Ora por ellos. Ora por esos pastores negligentes. Ora por los falsos pastores, a ver si se arrepienten y Dios les tiene misericordia. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Ahí mismo, Hebreos 13, unos versos más abajo. Verso 17, aquí leo la Nueva Biblia Viva, NBB, para los que me siguen. NBB. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Esto es muy interesante porque hace una coma. Y es muy incoherente de parte de muchos cristianos y
justamente porque han tenido malas experiencias, han sido dañados, han sido heridos, y por lo tanto están dolidos dentro de muchas congregaciones, y que, como dicen ellos, por la misericordia de Dios nos han descarriado, nos han ido al mundo y se han mantenido a los pies del Señor. Pero entonces se crea este paradigma y se crea este concepto dentro de ellos. Otros, pues, por temas de orgullo y de arrogancia, dicen no someterse a hombre alguno. Dicen, yo obedezco, pero me someto solo a Dios. Eso es una incoherencia total y es una postura antibíblica totalmente. Porque para lo que hemos venido mirando la serie, recuerdo el número 1, que toda autoridad, Dios tiene dos formas de manifestar su autoridad. La autoridad directa por medio de su palabra, por su Espíritu Santo, y por medio de las autoridades que Él delega. Hemos visto que la mujer entonces se somete a su marido, y su marido es un hombre, su marido no es un ángel glorificado. El cristiano se somete al jefe impío, pecador. Se está sometiendo a un hombre. El cristiano debe someterse a las autoridades, lo vimos, venimos de ese punto. Pero cuando llega el tema eclesiástico, no, yo no me someto a los pastores. Es incoherente esta postura, totalmente. Porque no podemos decir que obedecemos a Dios y no nos sometemos a las autoridades que Él pone. ¿Y es que acaso los pastores no son autoridades también puestas por Dios? ¿Acaso? Pregunto. Entonces es incoherente y es rebelde, ignorante, como usted lo quiera ver, pretender que vamos a obedecer a Dios y no nos vamos a someter a ellos. Aquí lo dice claramente, no lo digo yo. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Aquí no vale prejuicio sanguíneo, no vale prejuicio cultural, no vale prejuicio del pasado, no vale prejuicios personales que valgan para no obedecer la palabra de Dios. Sométanse a ellos porque los cuidan a ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Es una responsabilidad enorme la que uno tiene como ser una autoridad eclesiástica, y por esto demanda mucha responsabilidad y pasión, porque hay que rendir cuenta de cada alma que Dios nos pone para pastorear. Obedézcanlo para que ellos cumplan su trabajo con alegría y sin quejarse. Esto es un trabajo, madre iglesia, de representar a Dios en una autoridad eclesiástica, que no es fácil muchas veces, porque la gente no colabora. ¿Por qué? Porque la gente no se somete o la gente no obedece. Esa es una realidad. Y se nos hace difícil cumplir con la labor encomendada. Y no la hacemos con alegría, como lo dice esta versión muchas veces. Pues el quejarse no les trae ningún provecho al pueblo. Miren cómo lo dice la PDT. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. La motivación de la autoridad eclesiástica siempre va a ser el bien, la edificación y la buena salud del pueblo de Dios. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. No es fácil, ¿sabes? Porque hay gente de gente, yo sé. Ahora puedo entender mejor ya que estoy de este lado de la acera, como quien dice. Hay gente que es difícil de pastorear, que no es fácil, muchas veces. Y eso dificulta un poco llevar y representar a Dios en una autoridad eclesiástica. Pero al fin de cuentas, el que no sale beneficiado es el pueblo, no el pastor. Vamos unos versos más abajo, de Hebreos 13. Verso 24, que voy a leer la Reina Valera 2015. A lo mejor algunos no la han leído, pero la Reina Valera ha tenido varias actualizaciones, no solamente la 60, ha tenido varias. La última es la del 2015. Dice el mismo capítulo 13. Saluden a todos sus dirigentes. Fíjese lo curioso que usa la palabra dirigentes. Y a todos los santos. Les saludan los de Italia. Oramos por la iglesia de Italia, por la situación que está pasando con la pandemia. Y lo curioso de esto es que aquí se usa la palabra griega egeomai, con H y con U, egeomai. Y esta palabra griega significa hegemonía y significa dirigente. Y esta palabra la vemos, vamos ahora rápidamente,
a Hechos 7:10. Mire con quién se usa también esta palabra en el griego. ¿A dónde fue usada esta palabra? Para que usted pueda tener un concepto mucho más claro y entendible de lo que es la autoridad eclesiástica, de cómo la constituyó, de cómo la iglesia la percibió y cómo fue plasmada, para que nosotros podamos ser edificados y podamos ser bendecidos por ella. Hechos 7:10, la Nueva Traducción Viviente, dice: y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador, Egeomaí, de todo Egipto, y lo puso a cargo del palacio. Este es un término que significa también, o se atribuye a puestos de autoridad gubernamental, de dirigencia a este nivel, de este punto de hegemonía. Entonces, decir que la iglesia es gobernada por un pastor, o en este caso por el cuerpo ministerial, no está mal dicho, no está mal puesto, porque Dios pone dirigentes que gobiernan la iglesia en su nombre. Si usted no lo sabía, interese. Y no asocie, si usted tiene o está sufriendo de políticos corruptos, de una mala administración pública, no transfiera ese prejuicio por esa imagen a lo que acabo de decir, porque no viene al caso. No podemos generalizar. O que usted venga desde una iglesia donde el pastor no es pastor y otras cosas, no generalice. Pero esta es la realidad de cómo es concebido según la Escritura. ¿Qué quiero decir yo también con esto? Que en Hebreos 13:17, que en Hebreos 13:7 y Hebreos 13:24 se usa la palabra Egeomaí. Interesante, porque entonces rápidamente puedo decir: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, háganle caso a sus dirigentes y respeten su autoridad, y saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Miren cómo te cambia la perspectiva de lo que es entonces la autoridad eclesiástica. Los pastores deben gobernar la iglesia en nombre de Cristo, bajo la autoridad de Cristo y con las limitaciones que Cristo puso. Por lo tanto, las autoridades eclesiásticas, los dirigentes eclesiásticos, en este caso los pastores, no tienen poder legislativo para crear o añadir ordenanzas nuevas a las establecidas ya por el Evangelio. Están limitados también porque no pueden manipular las conciencias, aunque les predicamos la palabra del Señor, para que sean libres de muchos prejuicios, de muchas ideas preconcebidas, de muchos conceptos añadidos en el mundo, o de la infancia, o del pasado, X. No podemos manipular las conciencias. ¿Cómo, pastor, es eso manipular la conciencia? Si te vas de la iglesia vas a ser maldito, tienes que venir para que yo te bendiga. Ya sabes, si te vas, estás maldito. Eso es una forma de manipular la conciencia, porque entonces la persona, Dios la estamos viendo que igualito la gente la va a... Cuando Dios decide sacar a alguien de una iglesia para llevarla a otro redil, olvídese que no va a haber nada que lo impida, pero eso va a taladrar la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque manipularon su conciencia. Eso no debe hacerse, jamás. Tampoco se puede controlar la vida de las ovejas según su criterio u opinión personal, porque no estamos formando a la gente a nuestra imagen, estamos formando a la gente a la imagen de Jesús. La autoridad del pastor no es el fin, sino el medio para lograr su labor principal, la cual es ¿cuál? Velar por tu alma. Hebreos 13:17 lo volvemos a leer, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Unos quieren obedecer, pero no se quieren someter o sujetar. Eso no se puede. La Biblia dice, entonces no te dan obediencia. Porque ellos velan por vuestras almas. La labor principal de la autoridad eclesiástica es velar por las almas que Jesús añade a la iglesia. Y para eso es la autoridad eclesiástica. Vamos a Ezequiel 3, Reina Valera contemporánea. Vamos a ver al Antiguo Testamento. Vamos a ver un aspecto más profundo de lo que la autoridad eclesiástica debe hacer para poder cumplir con el cometido, para poder cumplir con lo encomendado. Ezequiel 3, vamos a leer desde el 1 para poder mirar el contexto mejor. Y me dijo: hijo de hombre, como lo que come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo: hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy
Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. La autoridad eclesiástica tiene que comerse la palabra escrita de Dios. Tiene que penetrar en lo más profundo de su ser, porque la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo y separa el alma del espíritu y descubre las intenciones, dice Hebreos. Entonces la autoridad eclesiástica es la primera que tiene que ser confrontada, es la primera que tiene que ser cambiada, es la primera que tiene que ser bendecida por la palabra de Dios y tiene que aceptar las correcciones que la palabra pone. Porque si no va a ser un hipócrita en el altar. Y líbreme Dios, y líbreme usted, pastor, si usted me está escuchando, o si usted representa una autoridad eclesiástica, de representar a Dios como un hipócrita. Porque le voy a decir una cosa, eso es terrible. Porque Dios no es hipócrita. Así que la autoridad, en este caso el profeta Ezequiel, tuvo que comerse primero el pergamino él, tuvo que digerir el pergamino él para poderle encontrar sabor a miel. Tú tienes que dejar de procesar, tienes que profundizar en la palabra. Y hoy día una de las cosas que carece de la iglesia es que tenemos púlpitos superficiales, tenemos púlpitos que no son profundos, que no digieren, que no muestran una vivencia de la escritura. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repítele mis palabras. ¿Quieres tener una autoridad moral y ética de verdad para poder cumplir con lo cometido? Tienes que pasar primero por aquí. No está siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difíciles de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención, pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte. Es decir, Dios les dice a Ezequiel que no te preocupes, que no te estoy mandando a China para que hables en chino, no te estoy mandando a Rusia, o sea, no te estoy mandando a un sitio donde vas a tener problemas de comunicación porque no te entienden y ellos no te van a entender a ti. No, te estoy mandando a gente que te entiende, que tú los entiendes a ellos. Ellos te prestarían atención, pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte porque no quiere escucharme a mí. Por eso es que cuando uno se para en un altar, toda autoridad eclesiástica habla en nombre de Dios, la palabra de Dios. Pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Tenemos, y solamente la palabra de Dios lo dice en Jeremías, que es mi palabra como martillo que quebranta la piedra y como fuego que derrite. Solamente cuando se digiere la palabra, solamente cuando se profundiza en la palabra, es que vamos a poder impactar la dureza del corazón y doblegar la cerviz del pueblo que se resiste a los cambios. Pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte porque no quiere escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Sin embargo, yo he endurecido tu rostro como el rostro de ellos y he hecho tu frente tan fuerte como la de ellos. Tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal, así que no les tengas miedo, aunque sea un pueblo rebelde. También me dijo, hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla a los cautivos con tu propia gente. Habla con ellos y ya sea que te hagan caso o no, tú diles, así ha dicho el Señor. La autoridad eclesiástica tiene que decir lo que Dios quiere decir al pueblo, como Dios quiere que se ha dicho al pueblo. Por eso que usted no tiene la autoridad eclesiástica que usted quiere, usted tiene la autoridad eclesiástica que usted necesita. Y si usted es lijado, si a usted le cuesta aceptar la autoridad eclesiástica que tiene enfrente, pues déjeme decirle que te está costando aceptar a Dios de esa forma, de esa manera, porque es Dios. No hay profeta más duro que tuvo el pueblo de Israel que el pueblo de Ezequiel, que el profeta Ezequiel, perdón. Porque aquí Dios mismo se lo está diciendo, ellos son duros y tercos, pero yo te voy a hacer a ti más duro y terco para que tú hables en mi nombre. Porque así soy yo. También oí, entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz estruendosa que decía, bendita sea la gloria del Señor que sale de su santuario. También oí el aleteo de los seres vivientes al juntar sus alas la una con la otra y el sonido de las ruedas que lo acompañaban y un sonoro estruendo. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. Fui entonces a reunirme con los cautivos que estaban en Tel Aviv, junto al río Quebar, y me quedé a vivir entre ellos, aunque durante 7 días no supe qué hacer. Usted tiene que orar por su autoridad eclesiástica, porque aunque está puesto por Dios, aunque está respaldado por Dios, aunque se está comiendo el rollo, estar parado aquí muchas veces y darle una dirección al pueblo no es fácil. Y muchos subestiman
aprecia la labor del que realmente quiere hacer las cosas para Dios. Pasados los 7 días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado. La autoridad eclesiástica debe de cuidar el pueblo que Dios le pone enfrente. Así que tú dirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte. La autoridad eclesiástica no está para acariciarle el oído a la gente, no está para sobarle el lomo, sino para precisamente incomodarles. Suficiente con lo que cuando se ponen al mundo, el mundo los acomoda, el mundo le dice que así están bien, el mundo le dice quédate tranquilo, para que también cuando vengan a la iglesia la autoridad eclesiástica le diga lo mismo, o les sobe. No, eso no es una autoridad realmente eclesiástica, eso no es lo que yo veo acá. Aquí yo veo un hombre que tenía que ser íntegro y fiel con el mensaje recibido para ir a sus oyentes, que no eran los mejores precisamente, para amonestarlos de parte del Señor. Eso es lo que hace una autoridad eclesiástica. Así debe manejarse y mirarse. Por lo tanto, por eso que muchas veces los pastores y las autoridades eclesiásticas son personas solitarias, no son personas que tienen mucha vida social, porque les dificulta tener amistades dentro del mismo círculo cristiano. Porque el día que le abran la boca para molestarlos, hasta ahí llegó la amistad. Esto es una realidad. Esto es una verdad. Vamos a Hechos 20 ahora. Hechos 20, versículo 25, la Nueva Biblia Viva, NBB, para los que me siguen. La gente siempre busca lo que la gente quiere escuchar. Eso es una verdad. Pero difícilmente la gente escucha un mensaje que no quiere escuchar. Eso nunca lo van a buscar, por eso Dios lo manda. Vaya y dígale. Por eso que en los peores momentos de la vida espiritual de Israel abundaban los falsos profetas, porque le decían al pueblo y a los gobernantes lo que ellos querían escuchar. Pero los verdaderos profetas de Dios, lo que decían, lo que Dios quería enviarle a decir al pueblo, eran pocos y eran rechazados. Por eso es que hoy día tenemos el mismo pasaje. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad es tan famoso. Porque hay muchos que lo predican, porque hay muchos que les gusta ese mensaje. Hechos 20:25 dice: sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado pregonando el reino de Dios, me volverá a ver. Por eso puedo declarar con la frente bien alta: este es el orgullo, esta es la honra, este es el estima, esta es la confianza de la verdadera autoridad eclesiástica delante de Dios. ¿Que va a poder tener la frente en alta? ¿Por qué? Porque si alguno perece, la culpa no es mía. ¿Y por qué? Porque jamás he eludido la responsabilidad de declararles todo el mensaje de Dios. La responsabilidad de la autoridad eclesiástica consiste en predicar en la integridad todo el consejo de Dios, no solo un pedazo de la torta, no solo lo que a mí me conviene, no solo lo que la iglesia quiere escuchar, es todo el consejo de Dios. Yo no puedo sectorizar el Evangelio, yo no puedo reducir el Evangelio solamente a un tipo de mensaje puntual. ¿Por qué? Porque estoy distorsionando el Evangelio y estoy presentando un Dios entonces que es falso. Ejemplo, Dios es amor y paz. Y ese es todo el mensaje. Resultado, Evangelio hippie, porque ponemos a Jesús como un Jesús hippie, donde todo es paz y amor. Ese no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús falso entonces. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la responsabilidad de declarar todo el mensaje de Dios y como consecuencia la gente va a perecer. Y eso es muy triste y delicado delante de Dios. Saber que las personas que Jesús compró, que la sacó de las tinieblas a la luz, que la puso delante de una persona, ahora están pereciendo porque no se le está dando todo el consejo de Dios. Eso es muy delicado, iglesia. Y lastimosamente, hoy día tenemos autoridades eclesiásticas que están en esa condición, están haciendo que el pueblo perezca. Pero aquí yo veo un hombre responsable delante de Dios, que ha pregonado el reino de Dios y que les ha declarado a todos todo el consejo de Dios y ha librado su mano. Esto no lo puedo dejar de comparar con el famoso pasaje de Ezequiel de la atalaya, donde dice que cuando la atalaya ve el mal y lo anuncia, y Dios le dice: si el impío no hace caso a lo que tú dijiste, bueno, tú libras tu sangre, pero si tú vas y no le dices y el impío perece, a ti te voy a culpar. Exactamente la misma idea. Exactamente lo mismo. Pero claro, no todo es perfecto. Los pastores, la autoridad eclesiástica no son perfectas, son seres humanos, igual que el pueblo que tienen delante. Ellos cometen errores, ellos tienen que pregar con el pecado, ellos no están flotando con la nube, no son un arcángel metido en un cuerpo humano.
4:7, la versión PDT, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el mismo Pablo que está hablando aquí en Hechos? ¿Qué nos dice ahora en su epístola a Corintios? 2 de Corintios 4:7, la versión PDT dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros. Somos una vasija de barro y es normal que usted le conozca o usted se dé cuenta en algún momento del barro de esa autoridad eclesiástica que usted tiene delante. Y eso no es motivo para criticarlo, mucho menos para hablar a sus espaldas o emitir algún tipo de comentario con otro hermano negativo en eso. No, eso es motivo primero para que usted se dé cuenta, que usted no ponga los ojos en él, usted tiene que poner los ojos en el tesoro que está dentro, que es Jesús. Y segundo, tener misericordia de esa persona que también está en tu misma condición, que está bregando con muchas cosas de las cuales tú bregas también, y que entonces esto te debe de motivar es a orar más por esa persona. Si realmente lo aprecias, como lo vimos al principio, que debemos de tener en aprecio a las autoridades eclesiásticas. Esto es una autoridad eclesiástica de verdad. Para eso están puestas, realmente. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persiguen, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Fíjense que la autoridad eclesiástica, bonito, va a tener preocupaciones, va a ser perseguido, va a tener situaciones que afrontar, así como las que usted tiene. Entonces, si usted realmente estima la autoridad eclesiástica y usted es bendecido realmente porque tiene personas que se ocupan de su alma, de verdad, pues entonces usted debe orar por ellos. Porque la palabra pastor del griego significa apacentar. ¿Qué es apacentar? Es cuidar, es proteger, es velar, es administrar, es alimentar a la grey. Y todo eso es lo que debe hacer la autoridad delegada sin enseñorearse, sin creer que son los dueños y señores y amos de la grey. Podrán a lo mejor ser los dueños y señores de un local, a lo mejor, pero no de la iglesia, porque la iglesia no son cuatro paredes, ya eso usted lo sabe. Por eso el templo puede ser muy lindo y muy hermoso y Dios lo puede dejar vacío, porque saca su grey de ahí. Vamos ahora a Filipenses 3, verso 17. ¿Cómo es la autoridad? Aquí le vuelvo a leer la PDT. Voy a seguir con la PDT, unos versos más. Filipenses 3, 17. ¿Cómo la autoridad puede ir haciendo que las personas reconozcan dicha autoridad? Se les haga más fácil someterse a dicha autoridad y así ellos puedan cumplir con su trabajo de proteger y de cuidar su alma, porque ya lo estamos mirando, y así poder entonces cumplir realmente con el uso correcto y adecuado de la autoridad puesta y delegada que tienen. El mismo apóstol Pablo nos dice en el verso 17: hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo, porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. La única manera de que una autoridad eclesiástica se vaya ganando el respeto y se vaya ganando realmente el sometimiento hacia ellos es que logre que las personas se fijen en su conducta, algo que a muchos no les gusta, porque precisamente no hay armonía entre lo que se dice o lo que se lee y lo que se vive, y eso causa un efecto contrario. ¿Por qué? Porque aquí dice que entonces traten de imitar lo que yo he hecho. Pablo tenía que tener una armonía, tenía que tener de verdad una coherencia entre lo que él predicaba y lo que él vivía, porque de esa forma iba a lograr que lo siguieran. Y fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo, es decir, ya había gente que estaba siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, o sea, esta advertencia que le está haciendo no le causaba agrado, no le causaba satisfacción. Lastimosamente es algo doloroso. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchas autoridades eclesiásticas que son enemigas de la cruz de Cristo, la cual dicen predicar. ¿Por qué? Porque no están viviendo de la forma que deben, y esto está haciendo que no sigan a Jesús. Y son entonces enemigos de la cruz que dicen predicar. Ellos viven de una manera que los están llevando a la destrucción. Y esto es delicado porque como tienen una autoridad, pueden destruir. Lo vimos al principio del mensaje en Juan 10. El falso pastor roba, mata y destruye. Ellos quitaron a Dios y
lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Preparan al pueblo para esta vida terrenal, cuando en esta vida terrenal no es lo importante. Esta vida terrenal son 80, 90 años, el tiempo que Dios te quiera. Aquí hay que preparar a la gente para la eternidad. ¿Que puedes aprovechar la bondad y la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes, como lo dice el Salmo? Sí, pero no es nuestra prioridad. Tenemos que vivir para el cielo, por el cielo, porque fue el cielo el que nos compró. Y el problema con estos personajes, que como yo lo dije, se representan algunas de estas características que no son, es que precisamente amoldan a la gente a vivir en esta tierra. Los amoldan. Y este es un problema. Porque tienen su mirada puesta en las cosas terrenales. Vamos a mirar más a profundidad estas mismas palabras que Dios le escribió a la iglesia de Filipenses. Pero ahora a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo. Seguimos con la versión PDT. 1 Timoteo 4:12. Yo me siento muy identificado con la iglesia de Timoteo, con la epístola de Timoteo, porque a mí Dios me llamó a pastorear joven. Y me tocó pues tener personas que pueden ser mis padres, mis abuelos, mis tíos, pueden ser mis pastores inclusive. Pero Dios le plació ponérmelos, y así que aquí sucede algo muy interesante, que aunque si bien es cierto se aplica para este punto en particular que yo estoy demostrando, pero esto es un principio general para toda verdadera persona que ya fue puesta en una autoridad eclesiástica y quiere realmente cumplir y ejercer dicha autoridad de la manera correcta y bíblica. Es decir, no solamente aplica para este caso en particular, sino para en general. El versículo 12 dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Timoteo, si usted no lo sabía, la edad de Timoteo promediaba entre los 16 y los 19 años. Un pastor muy joven dentro de la primera iglesia, que estaba bajo el apostolado de Pablo, pero Dios le plació levantarlo. Y estaba afrontando precisamente uno de los problemas que tenía, era que por ser joven, precisamente, le estaba dificultando ejercer el pastoreo y el llamado que Dios le hizo. Y Dios, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos da una enseñanza, una recomendación de cómo ganarnos a la gente, por decirlo de alguna forma, para que puedan entonces reconocer, aceptar y someterse a la autoridad que se nos fue dada. En este caso, Timoteo, un joven más joven que yo apenas a su edad que estaba empezando a conocer el Evangelio, pero ya él era pastor. Al contrario, es decir, ¿cómo vas a evitar, Timoteo, de que te desprecien? Otras versiones dicen te menosprecien, otras versiones dicen te subestimen por ser joven, que te pongan la excusa. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Pastor, pero ¿cómo yo puedo ser un ejemplo para los demás cristianos si ya yo he sido puesto en una posición de autoridad? Aquí nos lo dice el Señor. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni enseñarles. Tú vas a lograr ejercer y vas a tener la influencia necesaria que te da la autoridad sobre las personas que tienes delante. Es cuando tú seas un ejemplo en la forma en que hablas, cuando tú seas un ejemplo en tu conducta, cuando tú seas un ejemplo en el amor que manifiestas, cuando tú seas un ejemplo en la fe que das, que muestras, y un ejemplo en pureza, en santidad, en consagración. Así la autoridad eclesiástica puede ganarse a los que son difíciles de ganar y va a poder cumplir con realmente su posición delante de Dios, y Dios se va a poder glorificar. Esta versión dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, fe y pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes a las escrituras, animándolos y enseñándoles. La autoridad eclesiástica se ocupa en leer la Biblia a los miembros de la iglesia, pero no solamente leerla, porque si solo por leerla, hasta Satanás la puede leer, porque se la citó a Jesús. Y todos la leen, pero no se trata de leerla, sino se trata de animarlos y de enseñarles lo que leen, las verdades
verdadera autoridad eclesiástica conoce la Escritura, profundiza en la Escritura para poderla explicar y enseñar. Y de esa forma, Timoteo, vas a lograr ser una autoridad eclesiástica, vas a poder representar a Jesús y Jesús va a poder gobernar a la iglesia por medio de ti, Timoteo. Wow, pastor, yo no lo había visto así. Pues así es. Y esto es lo que Dios demanda. Lastimosamente hay muchos pastores, hay muchas autoridades eclesiásticas que desconocen la Biblia. Y por eso se dice, se ve y se escucha muchas locuras, muchas herejías, muchas falsedades, muchas distorsiones de muchos textos y contextos y doctrinas bíblicas. Yo no sé qué versión leen. Debe ser que están leyendo Reina Loquera 60, debe ser que leen, porque la Reina Loquera 60 no creo que la estén leyendo, mucho menos estudiando. Pero esa es la realidad. Y vamos a terminar en 1 Pedro 5, sobre lo que es, esta primera parte de lo que es la autoridad eclesiástica, de lo que realmente Dios espera de la autoridad eclesiástica, de lo que realmente Dios espera de lo que es un pastor. Y vamos a ver el ejemplo de alguien que fue importante en la primera iglesia, como fue el apóstol Pedro. 1 Pedro 5:1, voy a leer la Nueva Biblia Viva, NBB. Les ruego a los ancianos, en las epístolas del Nuevo Testamento, cuando usted lee ancianos, obispos, pastores, líderes, todas estas palabras significan lo mismo. Por eso en las diferentes versiones usted puede mirar uno de estos términos. Les ruego a los ancianos, yo que también soy anciano como ellos, y testigos de los sufrimientos de Cristo, y que tendré junto con ellos parte en la gloria de Cristo, que como pastores, miren, cuidan ustedes a las ovejas de Dios que están a su cargo. Hay que cuidarlas. No lo hagan porque es su obligación, escuche, ni por ambición de dinero. Iglesias que tienen hasta 5 formas de recoger ofrenda, o predicadores que en una hora de predicación usan la palabra ofrenda más de 10 veces. Cuidado. Cuidadito. O que hoy día, por ejemplo, andan ofreciendo gel alcoholizado ungido en contra del coronavirus, por ejemplo, pero que solamente lo puedes adquirir si das una cantidad de dinero. Otros pastores o congregaciones que, sí, está bien, estamos usando las redes sociales, los medios, el internet para esparcir el evangelio, para que la iglesia se congregue, siga siendo edificada en la fe, pero no dejan de colocarle casi que de manera obligatoria, de una manera muy sutil e inteligente: no dejes de mandar tus diezmos, aquí está, deposita, transfiere, x. Les ruego a los ancianos, no lo hagan porque es obligación y por ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere, amada iglesia. La autoridad eclesiástica no se ejerce como a mí me parece, como a mí me enseñó el instituto, como a mí me dice mi organización, o como el ministerio donde estoy me lo pide. No, es como Dios quiere. Porque la tradición eclesiástica, la normativa organizacional, no está por encima de la palabra de Dios, iglesia. Así que esto es un llamado de reflexión al pueblo de Dios, para que crezca en un discernimiento verdadero de la Escritura, de lo que Dios exige y de lo que usted realmente necesita como una autoridad eclesiástica. Y esto lo tengo que decir: un instituto bíblico, un seminario teológico no le da una autoridad eclesiástica a nadie. Porque esto es un llamamiento a un oficio que solo Jesús instituye, que solo Dios respalda, que solo Dios levanta, y es solo Dios el que puede edificar, porque como en la autoridad eclesiástica es una representación de Dios, si Dios no la delega, si Dios no la pone, en vano va a hacer su trabajo. Como lo dice la palabra, si Dios no vigila la ciudad, en vano vigila la guardia. Entonces, si Dios no llama y no levanta, no va a haber edificación de las iglesias. No traten a los que están bajo su cuidado como si ustedes fueran dueños de ellos. Los pastores no se pueden enseñorear de la grey. No, es bíblico. No traten a los que están debajo de su cuidado como si fueran dueños de ellos, sino sírvanles de ejemplo. Miren cómo termina y cómo se coteja, hay una coherencia teológica en esto. Para los que han venido a la clase de los martes, bueno, los que se han conectado, hemos dicho ahora, la clase de los martes, como hay una coherencia entre lo que está diciendo Pedro y lo que está diciendo Pablo. No es una forma autoritativa de ejercer la autoridad. No, yo soy el pastor y aquí tienen que hacer lo que yo diga. Eso a lo mejor allá afuera en el mundo, al gobernador, al alcalde, al presidente le funciona, pero aquí no. Porque es con el ejemplo que las personas, que la autoridad eclesiástica ejerce su influencia.
Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. ¿Por qué debemos recordar estas palabras del apóstol Pedro? Porque cuando aparezca el pastor principal, que es Jesús, vamos a recibir una corona de gloria que durará para siempre, o vamos a recibir una exhortación y un regaño que va a durar para siempre. Así que esta es nuestra responsabilidad. Así que un pastor o una autoridad eclesiástica no es dueño de la grey, solo es un cuidador, administrador, un niñero, un ayo y un servidor del pueblo de Dios. Vamos a orar, porque ya hemos terminado con este mensaje, con esta primera parte. Y si usted se ha dado cuenta, pues, que a lo mejor al que usted tiene enfrente o a lo que usted pasó y usted se ha dado cuenta que hay mucha negligencia, mucha deficiencia en este aspecto, pues ore. Porque la iglesia de Jesús necesita ser reformada. Estamos viviendo tiempos de reforma protestante una vez más, porque la reforma no ha muerto. Y esto es realmente lo que Dios está buscando. Verdaderos representantes dentro de su iglesia para su gloria y para bendición de sus hijos, de aquellos que Él compró con su sangre. Y esto es lo que Él busca. Y lastimosamente, muy poco de esto se ve hoy día. No puedo generalizar, porque sí hay verdaderos siervos de Dios que están ejerciendo su autoridad eclesiástica de manera correcta, como Dios quiere. No perfecta, porque perfecto no hay, pero por su gracia lo están haciendo. Así que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, te doy toda la honra, porque tú edificas a tu pueblo una vez más por medio de tu palabra. Tú traes alumbramiento y enseñanza a nuestras vidas, para que seamos cimentados en ti, para que te conozcamos, para que miremos tu voluntad, para que podamos comprender mejor, Señor, tu intención por medio de tu palabra. Señor, porque de esta forma tú nos edificas, tú nos instruyes, tú nos metes más en la roca inconmovible de todo el tiempo, de todos los tiempos, que es Jesús. Porque tú nos provees, Dios, a cada uno de nosotros, y te damos la gloria y la honra, Dios, porque tú estás levantando una nueva generación y estás corrigiendo a otra generación para que realmente sea una autoridad eclesiástica que sea de bendición para tu iglesia y que realmente te representen como es debido. Señor, ayúdanos a los que hemos sido puestos en estas posiciones, porque es por tu gracia. Padre, pon realmente ministros que sean representantes tuyos y que sean de provecho para tu pueblo. Y que el pueblo de Dios pueda entonces con este tipo de mensajes abrir los ojos, tener un discernimiento más claro de lo que realmente es una autoridad eclesiástica. Y puedan entonces así cerrarle la puerta a los falsos, a los abusivos, a los negligentes con este tema, Señor, que están al frente de muchas congregaciones. Señor, así yo te pido que bendigas a tu pueblo y te pido, Dios, que tengas misericordia de nosotros en medio de esta ira y que tú nos proveas todo lo que necesitamos, Señor. Lo que necesitamos consumir, lo que se necesita pagar y lo que no se puede pagar, es que tu misericordia nos alcance, Señor Jesús, para que los acreedores, Señor, tengan misericordia de esta situación y puedan entonces posponer los pagos, Señor Jesús. Que tú le puedas seguir dando sabiduría a los gobiernos del mundo para afrontar esta pandemia, Señor, que está azotando a las naciones, y que los pueblos, las sociedades, Señor, puedan realmente someterse a las autoridades para poder vivir tranquilos y en paz en medio de esta situación hasta que pase el tiempo de la ira. Señora, yo te pido que bendigas a tu pueblo y despedimos este servicio con toda la gloria y con toda la honra para tu nombre, y que esta semana pueda ser una semana para seguir labrando y construyendo el santuario familiar, el altar de fuego familiar, Señor Jesús, porque eso es lo que tú quieres, que el fuego se encienda en cada hogar, así como Elías se encendió el altar, Señor, pero tú quieres que esto se haga. Así como Esdras levantó, Señor, y reconstruyó la devoción dentro del pueblo, que tú también lo hagas, Señor, en cada uno de estos familiares. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, iglesia.